Hola a todos, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que se encuentran viendo este video. Mi nombre es Luis Enrique Villaperdomo y hoy vamos con un nuevo video sobre esta serie que estoy haciendo de inmunología. Ya comenzamos con segundo bloque para los que, bueno, me imagino que más o menos así llevan los temarios en caso de que vean de otros lados, pero para los de segundo año de la Facultad de Medicina, pues sí, así va el temario, entonces ya estos serían videos que van para el departamental del segundo bloque. Y pues espero que haya sido, antes que nada, espero que haya sido de su total entendimiento los videos que he estado haciendo a lo largo de este tiempo y que hayan, o que lo hayan entendido muy bien y que les haya ido muy bien. Bien, en este caso vamos a empezar con temas sencillos que obviamente nos van a ayudar a comprender ya después temas más grandes. En este caso vamos a empezar con los anticuerpos. Ya después les haré un video de antígenos, del BCR y del TCR y del MHC. De esos 5 para como entender lo básico y ya irnos a temas más como pesaditos de este bloque. Bien, entonces vamos a hablar hoy de los anticuerpos. Comencemos. En lo general como tal, vamos a hablar un poquito de lo que ya hemos estado hablando durante estos videos, es que obviamente esta respuesta inmune adaptativa, pues ya sabemos que lo vamos a encontrar a linfocitos B y a linfocitos T. Son los participantes de esta inmunidad. Entonces, los linfocitos T van a estar a cargo de la inmunidad celular, es decir, obviamente por la, ¿cómo se podría decir? Cuando se activan estos linfocitos T, se van a diferenciar a CD4 o a CD8. Entonces, ahí es como participan con la secreción de citocinas y todo esto en la inmunidad celular. Y aquí el que nos importa, no sé, punterito, es el linfocito B. El linfocito B va a participar en la inmunidad humoral, secretando anticuerpos o inmunoglobulinas. Ajá. Entonces, estos van a ser los encargados de la inmunidad humoral, como lo podemos ver en esta imagen, con la secreción de anticuerpos cuando se diferencian a una célula plasmática. Bueno, como tal, los antígenos van a tener, aquí me equivoqué, era anticuerpos, lo voy a corregir. Los anticuerpos van a tener la capacidad de enlazarse al antígeno. Ajá. Se enlazan al antígeno y lo pueden eliminar por diferentes mecanismos, ya sea, bueno, ahorita los voy a mencionar, porque, o sea, estos mecanismos tienen que ver o dependen mucho de la interacción que tienen con los elementos de la respuesta inmune innata. Por ejemplo, activan al complemento o se unen a los mismos antígenos, como lo mencioné, y esto hace como el proceso de opsonización que favorece que una célula como el macrófago se lo pueda comer mejor. Entonces, esa es una de las maneras con las que interacciona con esta inmunidad innata, ¿no? Bien, entonces es una de las maneras que puede eliminar como tal al antígeno. Otras también podrían ser por la neutralización. De hecho, ahorita aquí vienen las funciones de los anticuerpos. Si luego digo, bueno, listo. Si luego digo antígeno, en vez de anticuerpo, perdónenme, es que esa es como mi confusión siempre. De repente digo antígeno, pero me refiero a un anticuerpo, o al revés, de repente estoy diciendo anticuerpo y me refiero a un antígeno, pero en el caso en el que me equivoque, yo se los digo. Pero en el caso que ustedes lo noten, pues sí, ya saben por qué. Bien, ¿cuáles son las funciones de los anticuerpos? Los anticuerpos van a tener ciertas funciones. Las principales son activar al complemento, van a neutralizarlo, es decir, se van a unir a un antígeno y van a evitar su propagación. Van a participar en el proceso de opsonización, favoreciendo obviamente la fagocitosis, y van a activar mastocitos. De hecho, aquí participa mucho lo que sería la inmunoglobulina E, la E. No sé si se escucha. Bien. La distribución de los antígenos, pues a estos los vamos a encontrar en muchos lugares. Vamos a encontrarlos unidos a membrana y secretados principalmente. Unidos a la membrana van a funcionar como receptores para antígenos. Tienen una secuencia transmembrana y estos van a ser monoméricos. Hay que acordarnos de eso. Ajá. Y lo que serían las secretadas, pues van a ser, por ejemplo, las células plasmáticas, que estas ya cuando se diferencian a célula plasmática un linfocito B, va a empezar a secretar anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos tienen una función específica, ya va a ir directamente a la eliminación del antígeno, a la eliminación del antígeno, ya sea por opsonización o por neutralización o por cualquier otro proceso. Ajá. Pero a lo que voy es como tal lo que puede hacer. Unidos a membrana hay que acordarnos muy bien que tenemos a lo que son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina D, que ahorita voy a mencionar más, pero estos dos son ejemplos característicos de anticuerpos que se encuentran en la membrana, ya que van a participar o van a ser marcadores de un linfocito B maduro. O sea, cuando un linfocito B se empieza a diferenciar,
Cuando tú ya sabes que es maduro, es porque ya en su membrana expresan inmunoglobulinas M y D principalmente, que van a ser parte de su BCR, que es su receptor, que ya lo voy a explicar en otros videos posteriores. Ahorita quédense con eso, que estas van a ser las que van a participar junto con unas inmunoglobulinas alfa y beta, ¿no? Pero eso ya, cuando hablemos del BCR lo van a entender mejor. Pero este es como el ejemplo que se puede dar de lo que serían las unidas a membrana. Y en la secretada, pues obviamente, pues nada más es la célula plasmática que produce este anticuerpo. Bien. Entonces aquí es lo que yo les decía, el linfocito B expresa en su membrana estos anticuerpos, unen antígenos y obviamente ya esto sería parte de su BCR. Entonces esto es clave, de hecho les pueden preguntar en un DEPA que cuáles son los marcadores o qué es cómo se identifica a un linfocito B maduro, pues ya es cuando su BCR se encuentra con inmunoglobulinas M y D. Bien, ay, perdón. El anticuerpo va a ser una molécula bifuncional. ¿Por qué? Porque tiene tanto funciones específicas como funciones efectoras. Las funciones específicas van a hacer que el anticuerpo se une al antígeno en forma específica. Y las funciones efectoras van a permitir que el anticuerpo, entre otras cosas, vaya a activar al complemento, actúe como opsonina, cruce la barrera placentaria, que eso es característico de la inmunoglobulina G, o se una también a algunas células. O sea, entonces esas son como las dos funciones generales, ¿no? Las específicas y las efectoras. Bien, vamos aquí a lo bueno. ¿Cuál es la estructura de los anticuerpos? La estructura, pues primero les voy a dar como algo muy teórico, vamos a decirlo así. Y ya después con un dibujito se los voy a explicar más bonito. Pero ahorita es como lo clave, ¿no? Vamos. Entonces, un anticuerpo va a ser una molécula glicoproteica. Ajá. Su unidad básica es un monómero y va a estar esquematizado como una Y. O sea, normalmente nos damos cuenta, una inmunoglobulina siempre es como una Y. De hecho, ahorita voy a explicar más la estructura. Esta Y va a estar formada por 4 cadenas. Tenemos 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Ajá. Las pesadas y las ligeras. H y L. Ajá. Bueno, las pesadas van a estar constituidas alrededor de 440 aminoácidos para el caso de las inmunoglobulinas A, D o G, o 550 para el caso de las inmunoglobulinas E y M. Ajá. Entonces eso, pues, no es tan importante al 100, pero pues como que se tienen que dar cuenta que hay más aminoácidos en estas dos inmunoglobulinas por una cosa muy especial que ahorita les voy a explicar, que en estas. Ajá. Entonces, estas cadenas pesadas van a tener de 4 a 5 plegamientos globulares. Uno de ellos va a ser variable por cadena y el resto van a ser constantes. Entonces, tenemos nuestra cadenita pesada, solo una de un lado, digamos. Ahorita que les digo, con el dibujo les va a quedar más claro. Pero bueno, entonces tenemos esta cadena pesada. Esta cadena pesada va a tener un dominio variable y todos los demás van a ser dominios constantes. El dominio variable es amino terminal y el dominio constante es carboxilo terminal. ¿Ok? Acuérdense también de eso. Y las cadenas ligeras van a estar constituidas por 220 aminoácidos y van a mostrar solo 2 plegamientos globulares, uno variable y uno constante. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahorita un poco más a detalle. Vamos a hablar que las uniones, aquí las uniones se van a encontrar específicamente por 2 tipos, por puentes disulfuro y covalentemente. Las uniones covalentes que sabemos son uniones muy fuertes, van a estar entre cadenas pesadas y ligeras. Ajá, aquí tenemos la estructura. Entonces, entre cadenas pesadas, estas grandotas que se ven aquí, esta amarilla con rojo son las cadenas pesadas y las azules son las ligeras. Entonces, entre cadena pesada y ligera van a haber uniones covalentes. Y los puentes disulfuros son entre dominios. O sea, aquí no se ven bien los dominios, pero les digo, con el dibujito ahorita queda. Entonces, aquí nada más entiendan que están las cadenas pesadas, que son estas que estoy viendo, marcando aquí. Luego las cadenas ligeras, que son estas en azul. Que hay uniones covalentes que se unen entre cadenas. Y uniones, puentes de sulfuro, que son aquí entre estas mismas cadenitas ligeras. Aquí, entonces ya tenemos las regiones variables, que son las que se encuentran justo al final. Y todo lo demás son regiones constantes de ambas cadenas. Entonces recuerden que los dominios son 2 por cadenas ligeras, por cada una, un variable y un constante, y 4 o 5 por cadenas pesadas. Uno variable y 1, 2, 3 constantes. ¿Ok? Entonces vamos a lo que sigue. Bien. Los CDRs, esto es muy importante también. Los CDRs son a los que nosotros le llamamos regiones determinantes de la complementariedad. Ajá. Esos son segmentos polipeptídicos, como lo dice aquí, cortos de aproximadamente 10 aminoácidos, con una gran variabilidad. Se encuentran
3 en cada una de las regiones variables. Ajá. 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí y 3 aquí. Entonces, van a conformar estas el sitio de unión con el antígeno. Entonces, recordemos que nosotros tenemos tanto lo que sería el parátopo como el epítopo. Ajá. Entonces, miren, aquí está la estructura. Digamos que estos son nuestros dominios variables. Ajá. La parte de hasta acá arriba, esta parte. Esta parte la esquematicé acá. Ajá. Los dominios variables de ambas cadenas, de las dos pesadas y los dominios variables de las dos ligeras. Los CDRs van a estar aquí. En las esquinitas, hasta el fondito, hasta el fondo, hasta arriba, se van a encontrar estos CDRs. Van a ser 3 por cada dominio variable. Por lo tanto, vamos a decir que vamos a tener un total de 12 CDRs en una sola inmunoglobulina. Acuérdense que también les pueden preguntar eso. Bueno, entonces ya tenemos esto. Vamos a recordar entonces que pues ya les había mencionado que el CDR era el sitio de unión de un antígeno. Entonces vamos a tener ahí la unión antígeno-anticuerpo que se da gracias a esto. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que una inmunoglobulina puede llegar a unir hasta 2 antígenos, uno de este lado y uno de este otro lado. Ajá. Siempre yo tengo una ligera confusión. Déjenme checar rápido mis apuntes para decirles bien cuál es el epítopo y cuál es el parátopo. Porque la verdad, no quiero confundirlos. Bueno, ya, perdón, sí. La parte del antígeno, digamos que este puntito rojo, como siempre, es el antígeno. Esa parte va a ser el epítopo y se va a unir al parátopo. El parátopo va a ser la zona que se encuentra en el anticuerpo. Entonces, en el anticuerpo es parátopo. Y en el antígeno es epítopo. Y así es como se unen, por los CDRs, en las regiones variables. Ok, espero no se estén confundiendo, si no ahorita les digo, con el esquema que les voy a hacer, va a quedar más claro. Bien, la estructura. La estructura, un poco más de la estructura, vamos a hablar de lo que sería más general. Miren, aquí vamos a tener que lo que sería, los anticuerpos van a tener como cierta parte, se van a dividir en una parte FAB, en una bisagra y en una parte FC. Las partes FAB son 2 y van a estar formadas por un dominio variable, como lo podemos ver aquí, 1, 1, 1 y 1. O sea, por los dominios variables y por los dominios constantes de las cadenas tanto ligeras como pesadas. Entonces, aquí digamos, aquí yo puse 1 y 1 porque estoy hablando de solo un FAB, que en este caso sería este. Este es un FAB, este que estoy marcando aquí. Este de acá es otro FAB. Y cada uno, pues obviamente ya son los 2 FAB que tenemos. Luego tenemos a la bisagra, que esta es la que une a las cadenas y les da flexibilidad. Obviamente les permite como moverse con mayor facilidad para captar anticuerpos. Cuando, por ejemplo, se encuentran unidos a membrana, ¿no? Y luego tenemos la fracción cristalizable. Esta como tal van a ser puros segmentos de cadenas pesadas con dominios constantes. Y aquí es donde van a residir las funciones biológicas de la inmunoglobulina. Entonces no está de más explicar eso. Aquí es muy importante que se acuerden de esta bisagra, porque vamos a tener 2 enzimas que van a cortar esta. Ajá. Vamos a tener a la papaína. La papaína va a romper arriba de esta bisagra. Ajá. Esta es la bisagra en este esquema. Va a romper arriba de la bisagra, dejando por separada las 3 partes. Va a separarse un fragmento FAB, va a separarse otro fragmento FAB y se va a separar la fracción cristalizable. Las 3 se separan. Entonces, eso hace la papaína, genera 3 fragmentos, 2 FAB y un FC. Rompe arriba de la bisagra, acuérdense de eso. Luego tenemos a la pepsina. La pepsina va a romper abajo de la bisagra. Por lo tanto, se mantienen unidos las regiones FAB, donde nos genera un FAB 2. Y como la región FC se encontraba pues estabilizada con esta bisagra, solo van a quedar residuos de ella. Entonces lo voy a repetir. Papaína rompe arriba de la bisagra generando 3 partes, 2 FAB y un FC completo. Ajá, y los FAB son libres cada uno. Y la pepsina va a romper abajo de la bisagra generándonos perdón, me trabé, generándonos un FAB completo, o sea, un FAB 2, porque se encuentran unidos todavía, y puros restos de FC, ¿ok? Entonces, espero esté quedando claro. Bueno, antes de hablar de las clases y de las subclases, aquí tengo Paint.
para explicarles más a detalle la estructura completita de un anticuerpo. Espero no se me pase nada. Bueno, entonces aquí les voy a explicar un poco más específico con un dibujito, con un esquema, lo que es la estructura del anticuerpo. Ya lo había hecho bien en el video que estaban viendo, pero lo voy a tener que juntar con este video que estoy haciendo porque no se grabó bien esa parte o como que se quedó trabada. O sea, sí estoy hablando, pero no se entendió, no se vio la imagen por lo mismo de que creo que el compartir pantalla solo tenía que ponerle o de todo, o no sé. Pero bueno, aquí va de nuevo. Entonces vamos a recapitular lo que ya les expliqué en la parte anterior. Vamos a tener que lo que es un anticuerpo va a estar compuesto por dos cadenas pesadas, que son estas. Dos cadenas pesadas, en este caso vamos a hacerlo así, con tres regiones constantes, ¿no? Luego tenemos del otro lado la otra cadena pesada. Aquí tenemos su bisagra. Aquí vamos a tener la otra cadena pesada. Ay, perdonen si quedó medio feito. Pero es que se traba, como que se traba mucho. Y luego, entonces, estas son las cadenas pesadas y esta es la bisagra. Vamos a tener ahora lo que serían las cadenas ligeras. Las cadenas ligeras van a ser estas. Estas que estoy marcando en verde. Ajá. Esta es la cadena ligera. La cadena ligera. Bien. Cada cadena pesada va a contar con 3 o 4 dominios constantes, que es este, dominio constante, dominio constante, dominio constante. La otra cadena, otros 3 dominios constantes, dominios constantes, dominios constantes. Y solo va a tener un dominio de tipo variable. Ajá, aquí está el dominio variable. Uno en cada cadena. Entonces las cadenas pesadas van a tener como tal 3 dominios constantes o 4 y un dominio variable. Por cadena en total van a ser, pues ya sea 6 o 8 dominios constantes y 2 variables, ya contando las dos cadenas. Mientras que ahora hablemos de lo que sería la cadena ligera, solo van a tener 2 dominios. Uno constante en cada cadena y un dominio variable en cada cadena. O sea, en total van a ser 2 dominios variables y 2 dominios constantes. Entonces esa es la diferencia. Y esta es la primera parte. Unas cadenas pesadas y unas cadenitas ligeras, con sus dominios constantes y sus dominios variables. Recordemos que los dominios variables van a ser dominios aminoterminales. Ajá, recuerden eso, aminoterminales. Por eso son variables, porque terminan en amino. Luego tenemos las regiones constantes, que estas van a ser carboxiloterminales. Las carboxiloterminales van a ser hasta acá abajito, donde estoy marcando. Entonces, estos van a ser los dominios constantes. Van a terminar en carboxilo. Entonces, esa es la otra diferencia. Bien, ahora un poco más acá vamos a hablar entonces que todo esto es un anticuerpo. El anticuerpo se va a dividir en 3 partes. Vamos a tener lo que sería la parte Fab, que son 2. Miren cómo se me traba. Miren cómo se me traba. Ahí está, la parte Fab y la fracción cristalizable o la parte FC. Y esta partecita que tenemos aquí va a ser la pequeñita y bonita bisagra, que es la que le va a dar flexibilidad al anticuerpo. Entonces tenemos las dos Fab, que es esta y es esta, que van a ser los sitios de unión al antígeno. Tenemos aquí lo que serían las bisagras, que van a ser las que les van a dar flexibilidad y eso va a permitir que pueda cachar como más antígenos o se pueda como doblar por un lado o para el otro. Y vamos a tener la parte FC. La parte FC es la parte efectuada donde se va a generar toda esta señalización, ¿ok? Entonces, esto es como la estructura más general de un anticuerpo. Bien, entonces, vamos a hablar de algo que no les he mencionado y que ya les dije en el video, ya les dije, no en el video pasado, en la parte pasada, les acabo de mencionar que tenemos CDRs, que son estas regiones determinantes de la complementariedad. Vamos a tener un total de 12, pero de estos 12 se van a dividir 3 en cada una de las regiones variables de las 4 cadenas que tenemos. O sea, en total van a ser 3 en esta, 3 en esta, 3 en esta de acá y 3 en esta otra. En total vamos a tener un total de 12 CDRs. Aquí lo voy a poner. 12 12 CDRs. Se vio medio mal, pero ahí está. Y bueno, estos CDRs van a, obviamente como se encuentran en esta parte variable, van a ser los que van a ayudar al antígeno, al anticuerpo a unirse a un antígeno. En este caso se podrían unir, por ejemplo, aquí a este antígeno que estoy poniendo aquí, a una bacteria. Y acá se pueden unir a otro. Por lo tanto, si lo vemos por esta lógica, entonces un anticuerpo es capaz de unirse a 2 antígenos por obviamente cada uno de sus sitios Fab.
Entonces, esto es como lo más general que les podría yo hablar de lo que sería un anticuerpo. Déjenme checar mi dibujo a ver si no se me olvida algo. Según yo no, porque ya recapitulamos. Un anticuerpo se va a componer entonces por dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras y su bisagra. Hay algunas que no tienen bisagra y van a tener otro dominio constante a diferencia de, sustituyendo a la bisagra. Entonces son dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras. Cada cadena pesada va a contar con 3 o 4 dominios constantes y uno variable. Y cada cadena ligera va a contar con un dominio constante y un dominio variable. Ajá. Vamos a tener una bisagra, que esta es la que le va a dar flexibilidad a lo que sería el anticuerpo. La parte de arriba, que se compone de una región constante y una región variable de cada cadena, va a ser la región Fab, que vamos a tener 2. Y luego tenemos la fracción cristalizable, que esta se va a encontrar en la parte posterior y va a estar con puros dominios constantes. Ajá. Entonces, la fracción cristalizable es de señalización, la fracción Fab va a ser de unión antígeno y la bisagra de flexibilidad. Vamos a tener los CDRs que van a permitir la unión al antígeno, o sea, como tal es lo que se va a unir al antígeno, que se van a encontrar 3 en cada una de las regiones. Estos CDRs vamos a encontrar el CDR1, el CDR2 y el CDR3, que es el más afín, o sea, el que se va a unir con mayor afinidad, el más variable. Y pues en sí es todo lo que puedo ahorita hablarles y espero les haya quedado ya más claro con este dibujo que les estoy haciendo como tal, pues esta parte, ¿no? Del anticuerpo, la estructura, porque nada más como leérselos y decírselos así en una diapositiva sentía que no quedaba claro, yo sentía que tenía que dibujárselos de alguna manera. Y pues ya, ahora sí, ya podemos pasar a la siguiente parte. Ahora vamos a hablar de las clases y de las subclases de inmunoglobulinas, ya casi terminamos. Entonces, perdonen si me hice un poquito, bueno, no bolas, perdonen si me fui como un poquito lento, porque en verdad quería ver si les quedaba muy claro. Y espero si les haya quedado claro. Ya saben que cualquier cosa me pueden dejar comentarios. Bueno, en las clases y subclases vamos a tener que estas van a ser llamadas, pues, los isotipos en sí las clases. Las clases van a ser llamadas isotipos. Estos van a corresponder al tipo de cadena pesada que se expresa, principalmente en las regiones constantes. Entonces, recordemos que vamos a encontrar 5 clases de inmunoglobulinas: la A, la M, la D, la E y la G. Entonces, estas clases van a depender de su cadena pesada, no de la ligera. O sea, podrán tener todos la misma ligera, pero con que varíe la pesada es ahí donde va a depender si es una inmunoglobulina A, si es una inmunoglobulina E o D. Porque vamos a tener 5 tipos de cadenas pesadas, obviamente. Las alfa, las mu, las delta, las epsilon y las gamma. Obviamente cada una corresponde a su letra, pues en español, ¿no? Y no en el alfabeto griego. Entonces, por eso, esas 5 cadenas pues van a depender de los 5 isotipos que tenemos. No sé si me de entender. Las clases van a corresponder a la cadena pesada. O sea, hay isotipo de cadena pesada, pero también hay isotipo de cadena ligera, pero no significa que la cadena ligera va a determinar qué tipo de inmunoglobulina. O sea, pueden haber 2 inmunoglobulinas G, pero con diferente isotipo de cadena ligera. De cadena ligera vamos a tener a lo que sería la cadena lambda y la cadena kappa. En su mayoría vamos a tener que van a ser cadenas kappa, pero muchas otras pueden tener lambda. Pero bueno, en chiste quédense con esto. Las clases van a depender de la cadena pesada para saber qué tipo de inmunoglobulina de inmunoglobulina es, dependiendo los 5 tipos que tenemos, ¿ok? Y pueden tener variables en sus cadenas ligeras, pero siempre tiene que tener diferente cadena pesada si va a variar entre la A, entre la E, entre la M, ¿ok? Les voy a dejar de todas maneras también en Instagram una tablita de los tipos de cadenas y la inmunoglobulina que es, ¿va? Para que no se me traben y no se queden como con esa idea. Y luego las subclases. Las subclases son variaciones ya en posiciones, por ejemplo, de los puentes de sulfuro, en el número de aminoácidos, en la estructura de la bisagra, etc. Entonces, esto nos van a originar diferencias entre anticuerpos de una misma clase. Entonces, aquí volvemos a lo mismo. La clase es clase A, clase E, clase M, clase G o clase D. Entonces, pero puede de una misma clase, por ejemplo, de la A, puede haber una A1, no, por ejemplo, de la G, G3 o así. Entonces, ahí pueden haber pequeñitas variaciones entre las Gs que nos generen otro tipo de subclases de la misma G. Por ejemplo, hay unas que tienen mayor capacidad de activar al complemento que otras. En este caso, la G3 creo que no puede activar al complemento mucho, a diferencia de otro tipo de inmunoglobulinas G. Pero esto es de una misma clase, por eso me refiero
a que las subclases como tal van a ser, pues obviamente como su nombre lo indica, subclases, o sea, de las mismas clases, se van a generar estas subclases. Déjenme ver si puedo pintar. Sí, miren, si puedo pintar. Digamos que tenemos 5 tipos. Tenemos la G, tenemos la A, tenemos la D, tenemos la M y tenemos la E. Y las subclases, por ejemplo, tomo de ejemplo la G. Tenemos, por ejemplo, la G3 o la G... ¿Cuál otra? Esta sí la vi por acá. Déjenme ver si en mis apuntes la tengo. Porque la verdad no les quiero mentir. Ah, por ejemplo, la G4, pues claro, ¿verdad? Entonces, a esto me refiero. Las clases van a depender de la cadena de tipo E, tipo M, tipo G, tipo A, tipo D, que tiene que ser cadena pesada. Y ya las subclases pues van a ser las clases de una misma inmunoglobulina y que van a variar dependiendo pues la bisagra o los puentes disulfuro, entre otras cosas, ¿ok? Ya está. Bien. Entonces, estos son clases y subclases. Espero les haya quedado claro. Alotipo e idiotipo. Son otros dos términos que necesitan como entenderlos. Primero, el alotipo. El alotipo se va a referir a un polimorfismo de cada individuo. Esto se refiere a que puede haber una inmunoglobulina diferente en una persona y en otra. Por ejemplo, aquí la G. La inmunoglobulina G puede ser diferente en mí y puedes tener tú otro tipo de inmunoglobulinas G. O sea, por ejemplo, aquí te marcan la diferencia en los colorcitos, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo puedo tener una estructura diferente de inmunoglobulina G y tú puedes tener otra diferente. Entonces, a eso se refiere el halotipo. Y el idiotipo se da por las regiones variables como tal. Pero aquí el importante es el halotipo. O sea, es la diferencia que hay de estructuras de inmunoglobulinas entre otras personas contigo. Ahora vamos a hablar, para finalizar, ahí se enojó mi papel. Para finalizar, vamos a hablar un poco de las características diferenciales de lo que serían los diferentes anticuerpos que tenemos. Las 5 clases, acuérdense, las 5 clases de anticuerpos. Bien, entonces aquí tenemos a las 5 clases de anticuerpos. Es momento de que hablemos primero de la inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A como tal va a proteger de forma importante a los epitelios. ¿Por qué? Porque este anticuerpo lo producen mucho los tejidos linfoides submucosos. Es el que más vamos a encontrar en el epitelio gastrointestinal, en el epitelio respiratorio, en todas estas, ¿ok? También obviamente se va a encontrar mucho en todo este tipo de secreciones como cuáles, como la leche materna, como la saliva y como las lágrimas. Entonces esto es muy importante por lo mismo. Bueno, entonces aquí creo que tengo una imagen de la inmunoglobulina A, ¿ok? Entonces esto es como lo más característico. De hecho, hay que hablar un poco también de que la inmunoglobulina A, estructuralmente va a contar con una bisagra, va a contar con una cola, o sea, con su colita, y va a tener péptido J. ¿Qué es el péptido J? Esto no lo puse en la presentación, pero ahora te los voy a decir. El péptido J solo lo tienen dos inmunoglobulinas, la M y la A. Este péptido J les va a permitir dimerizarse, o sea, romperse. A la inmunoglobulina a la IgA, le va a permitir romperse en 2 y a la M en 5. Entonces, en este caso, recuerden que la inmunoglobulina A se produce en estos, protege a los epitelios, es muy importante para los epitelios y en todo este tipo. Por ejemplo, cuando hablamos del MALT o del GALT, todos estos tejidos linfoides asociados a mucosas, les dije que predominaba mucho la inmunoglobulina. Bien, entonces la A, recordemos, estructuralmente tiene bisagra, cola y péptido J que le permite dimerizarse en 2. Luego tenemos la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina D va a encontrarse en la superficie del linfocito D. Les había dicho que habían dos inmunoglobulinas que se encontraban en la superficie del linfocito D formando parte del BCR, o sea, del receptor del linfocito B. Entonces, esto es un marcador de su madurez. Cuando se encuentran en la superficie. Pero como un anticuerpo secretado por el linfocito B, este se va a unir y va a activar a células cebadas y a basófilos. Ya que los activa, pues va a producir, obviamente, esta futura desgranulación que les va a permitir producir factores antimicrobianos. Aquí está la inmunoglobulina D. Estructuralmente vamos a decir que va a tener una región citoplasmática corta, o sea, la que va a pasar al citoplasma cuando se encuentra en la membrana del linfocito D. Va a tener bisagra
si tiene bisagrita y va a tener colita, ¿ok? Luego la E. La E también se encuentra en cantidades pequeñitas en la circulación, es la que menos abunda como tal. Ajá, es la que hay mucho, creo que hay 0.000 y algo de miligramos en la sangre de inmunoglobulina E. La mayoría se va a dirigir a células cebadas, a basófilos, se fija en la superficie y va a actuar como un receptor de antígeno. O sea, esto es porque es una molécula homocitotrópica. Entonces se une al receptor, se une a la célula cebada. Y entonces aquí está la célula, se va a unir la inmunoglobulina E y se va a quedar ahí hasta que encuentre algo que la active y que favorezca la desgranulación de estas células. También actúa o también activa mastocitos en estas reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 que vamos a ver después. Entonces, esto es una participación muy importante en la defensa contra parásitos, porque de hecho, como sabemos, los parásitos ya son muy grandes, entonces ya obviamente mecanismos como la fagocitosis pues no van a poder ayudar a comerse un parásito, ¿verdad? Porque que comparamos una celulita con un parásito, por ejemplo, una tenia, pues no. Entonces, esto es lo que ayuda, porque obviamente estos granitos o esta desgranulación, por ejemplo, de mastosos o de cebadas o de basófilos, pues van a hacer que se empiece a romper la pared de los parásitos. Es por eso que la inmunoglobulina es muy importante. Y las células participantes pues van a ser basófilos, cebadas, mastocitos, eosinófilos, ¿no? Que ya lo vamos a ver después en las respuestas inmunes contra ciertos microorganismos. Bueno, luego tenemos, bueno, me faltó la parte estructural de esta, pues aquí la inmunoglobulina E va a tener 4 dominios constantes. Acuérdense de eso, 4 dominios constantes. Les había dicho que eran 2 que tenían 4 dominios constantes, la M y la E. La E es una, 4 dominios constantes, por lo tanto no tiene bisagra, ajá, y va a tener una región citoplasmática larga. Luego la G. La G como tal va a ser la más abundante en la circulación, va a atravesar la placenta, activa el complemento. Recordemos que se necesitan 2 moléculas de inmunoglobulina G para activar la vía clásica del complemento. Favorece fagocitosis y esta es muy importante en la respuesta secundaria, ya cuando hay una fase de sensibilización. Esta se produce en las exposiciones subsecuentes. O sea, si tú haces un estudio inmunológico y encuentras IgG, significa que esta persona ya ha tenido ciertas exposiciones a ese antígeno. Entonces, es muy importante. Y más ahorita que hay COVID. Bien, entonces, esto es como tal lo de la inmunoglobulina G, lo más general que pude sacar. Vamos a decir que esta va a tener una bisagrita, si va a tener bisagra, va a tener una región citoplasmática larga. Ajá, entonces, eso es como lo más importante estructuralmente. Y luego llegamos a la inmunoglobulina M. La M es la primera que aparece en la escala filogenética, en el feto y en la superficie del linfocito B. Entonces ya está la segunda. La M y ¿cuál les había dicho? Perdón. La D, que eran las que iban a participar como tal en lo que sería la parte de la estructura del BCR. Entonces forma parte del BCR como monómero y como pentámero en la circulación. Y esta, obviamente, ya les había dicho que aparecía en la respuesta primaria. Aparece en esta respuesta primaria por lo mismo de que es la primera filogenéticamente. Entonces, cuando tú haces un estudio inmunológico y te das cuenta que tiene inmunoglobulina M, significa que es la primera exposición que ha tenido a este antígeno. Se une a bacterias también y activa el complemento. De hecho, es la que mejor puede activar el complemento con una sola molécula de inmunoglobulina. Bien. Y ahora nada más rápidamente hablemos de la unión antígeno-anticuerpo. Esta como tal va a tener las siguientes características. Va a ser rápida, va a ser espontánea, o sea, se va a generar así. Va a ser específica, o sea, cada anticuerpo, ya sabe a qué le va a tirar, a dónde va a ir. Y va a ser reversible. Es reversible ¿por qué? Porque tiene las interacciones que hay entre estos dos es a través de uniones no covalentes. Las uniones no covalentes como los puentes de disulfuro, como los puentes de hidrógeno, como las interacciones de Van der Waals, entre otras, ¿no? Las hidrófobas. Entonces, por esto mismo es que se puede deshacer fácilmente esta interacción antígeno-anticuerpo. Luego, la afinidad. La afinidad se refiere a la fuerza que tienen de unión las dos. O sea, necesariamente a esto nos vamos a referir con afinidad. Es la fuerza de unión entre el antígeno y el anticuerpo. O sea, la unión que tienen. Qué tan alta es la afinidad o qué tan baja es la afinidad. Ya lo han visto más bien en muchas otras clases, desde creo la preparatoria que les hablan sobre afinidad. Entonces es como esta unión que tiene el antígeno con el anticuerpo y qué tan fuerte es. Por eso dicen qué tan alta afinidad tiene o qué tan baja, o sea, qué capacidad tiene de unión. Luego la avidez, aquí no se confundan. La avidez no importa si es una afinidad muy alta o una afinidad muy baja. Aquí la avidez va a tener
o va a depender de las interacciones múltiples, es decir, qué tantas veces se puede unir como tal un antígeno a un anticuerpo. Al revés, un anticuerpo a un antígeno, ¿ok? Entonces a eso es a lo que yo me refería con lo que sería la avidez. O sea, las interacciones múltiples entre el antígeno y entre el anticuerpo. Entonces su diferencia, afinidad es unión y avidez son interacciones múltiples. Y bien, déjenme les enseño mi dibujito. De hecho es un apunte que hice en mi clase. No sé si se vea la cámara, pero espero se vea. Aquí está. Ese es como mi apuntecito que tenía para explicarles bien la estructura de los anticuerpos. Estuvo cansado, pero en verdad espero le hayan entendido mucho y si no ya saben que me pueden mandar un mensaje por Instagram, por ejemplo, o por aquí, por el canal, por los comentarios. Ya saben que si les gustó, le pueden dar like, me ayudarían muchísimo dándole like, compartiéndolo, comentando, suscribiéndose, claro que suscribiéndose me ayudarían muchísimo y viendo los otros videos también si gustan. Bien, muchas gracias en verdad a todos los que se quedaron a ver el video, a los que lo están viendo. Pues espero les esté yendo muy bien y que ya saben que cualquier duda me pueden preguntar. De hecho, los que no saben o los que me siguen aquí en YouTube, pero no en Instagram, pues ya abrí un canal, no, una página de Instagram, igual Luisito-Medicina, y ahí me pueden encontrar y ahí subo material no solo de inmuno, porque mi propósito es a futuro subir material de otras cosas, así también aquí en YouTube subir videos de otras materias para ayudar mucho más a más gente. Entonces, ya saben que me pueden apoyar también con un follow allá en Luisito-Medicina. Y pues allá voy a estar haciendo también preguntas para que, por ejemplo, cada que suba un video voy a hacer como una serie de preguntas sobre ese video para saber si más o menos me prestaron atención, si le entendieron bien, si yo lo expliqué mal o cosas así. Y también voy a subir más material, infografías, videos, TikToks, lo que sea, porque también tengo un TikTok, pero ahí por si gustan, igual es Luisito-Medicina. Entonces, bueno, espero les haya gustado el video y lo hayan entendido totalmente. Pues nos vemos en el siguiente video, ya saben, denle like. Y pues nada, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.